Saludos Honduras, celebro la dicha singular de reencontrarnos cada domingo después de la película de Noche de Gala en Canal 5, el líder de la televisión hondureña. Les propongo un interesante diálogo de actualidad que como siempre endulzaremos con el buen humor de un dibujo que haré en honor de nuestro invitado de este domingo, que es el honorable señor presidente del Congreso Nacional de la República. El doctor Mauricio Oliva Herrera, diputado por el departamento de Choluteca, nos visita en esta oportunidad en el estudio. Nuestro invitado es médico y cirujano, laboró en hospitales de Tegucigalpa y en la región sur del país. Ha sido electo en 5 periodos consecutivos como diputado por Choluteca. Es el primer diputado que ostenta la presidencia del Congreso Nacional por 2 periodos consecutivos en los últimos 50 años. Ha sido presidente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL. Es esposo, es padre y es abuelo. Doctor Mauricio Oliva, es un gusto tenerlo en el programa Vanega. Sea bienvenido. Muy buenas noches, es un enorme placer poder estar nuevamente con ustedes. Creo que ya es la segunda ocasión que estoy por acá y me siento muy honrado de que haya tenido la gentileza de invitarme. ¿Me permite que endulcemos esta plática con un dibujo a ver qué resulta aquí? ¿Cómo no? Ya sería una más a la colección que tengo de ¿Qué las suyas. expectativas tiene con una caricatura que elabore aquí en vivo? Bueno, si es igual a las anteriores, espero que sea generoso conmigo. ¿Cómo debo entender esa advertencia? No, esa advertencia, más que todo es petición. Bueno, quedamos claros entonces. Voy a elaborar una caricatura en honor a su presencia en el programa y trataré de que quede lo mejor posible este dibujo, como siempre hago con todos los invitados que merecen mi máximo respeto y mi agradecimiento por disponer de una hora del domingo para venir aquí a conversar con nosotros y con nuestra teleaudiencia. Voy a ocuparme de este boceto previo, luego entintamos, coloreamos y vemos cómo resulta un buen trabajo aquí este domingo, presidente. ¿Cómo está su chamba? ¿Cómo está su trabajo? Bueno, interesante, con dinámica, siempre con coyunturas especiales, pero que con el acompañamiento de mis compañeros diputados de las distintas bancadas, con sus aportaciones, alivian la carga. ¿Es una tarea difícil presidir el Congreso de la República en la circunstancia histórica que vive el país? Yo creo que es una labor que hay que dedicarle dedicación, dedicarle tiempo, hay que dedicarle alto índice de tolerancia y sobre todo tener la mente abierta para ser receptivo a las distintas racionalidades con que se ven los asuntos nacionales y tratar de construir los consensos en función de esa gama de opiniones que ahí se vierte. ¿No desgasta el primer periodo en la presidencia del Congreso? ¿Llegó usted a la segunda lo suficientemente entero? Bueno, yo creo que parte de eso me permitió tener una experiencia previa muy enriquecedora con una bancada de apenas 48 diputados. El segundo mandato ya mi partido llegó más fortalecido al Congreso Nacional de la República con una bancada de 61. Mis compañeros me honraron reiterándome su confianza. Eso permitió que también llegáramos a acuerdos tempranos con otras fuerzas políticas y si algo tengo que reconocer es que a pesar de los que no me han respaldado con su voto, ¿no?, al estar como conductor del Congreso Nacional, que dirijo un órgano colegiado, sí he recibido mucho respeto, mucha consideración y apoyo. Hemos tenido en varias ocasiones resultados electorales que son elocuentes en el sentido que ha habido casi unanimidad en muchos de ellos. ¿Cuál diría usted que es el logro más importante? ¿Qué le ha aportado la presidencia de Oliva a Honduras desde el Congreso? Bueno, yo creo que hubo legislación en el reciente pasado muy importante para el país. Muchas de esas, podemos decir, el nuevo Código Penal, que está por publicarse, que ha sido objeto de una exhaustiva revisión para que vaya acorde con lo que ahí se aprobó. Siempre la elaboración de los presupuestos general de la República es una coyuntura especial
que hay que concertar con mucha paciencia y objetividad, sobre todo con las fuerzas políticas de oposición. Aprobamos también leyes importantes como que vinieron de la oposición, como ser la ley anti-bullying, las actualizaciones de la ley de lavado de activos. En fin, yo creo que hubo mucho también en materia de seguridad y últimamente es lo que resalta pues es las reformas políticas que se han hecho, o sea, las reformas constitucionales que van a tener una implicación directa en materia electoral. ¿Qué ha sido de estas actividades de un trabajo tan complejo como el suyo lo que más satisfacción íntima le produce? Bueno, el ser capaz de tender puentes de entendimiento, el poder lograr consensos, el hecho de que en el Congreso Nacional, usted es testigo, más que otra cosa se respira algún ambiente de camaradería. Hay siempre sus altibajos ahí que son más dados por alguna cosa puntual que amerita que la coyuntura le permita visibilidad a la oposición y ellos la buscan de alguna manera, de algunos sectores. Por otro lado, creo que también hemos logrado que la elección de importantes cargos que el Congreso tiene que elegir, se hayan construido consensos que nos den arriba de 115, 116 votos, de 128, y que también todos estos procesos hayan pasado por actos como audiencias públicas de los aspirantes, la valoración de su pensum curricular, en fin, ya no es aquella simple aproximación de sentarse durante 20 minutos y lograr construir una planilla para elegir a alguien. Creo que falta mucho que recorrer en ese sentido para que sobre todo la población tenga la percepción de absoluta transparencia, pero creo que vamos por buena ruta. Este es un proceso de aproximaciones sucesivas que de a poco hemos ido construyendo. Si lo invito a ubicarse en el terreno siempre escabroso pero edificante de la autocrítica, ¿qué diría usted que ha hecho mal? Bueno, es una pregunta que tendría que pasar por un verdadero acto de contrición. Yo creo que quizás el hecho de tratar de acelerar algunas veces la aprobación de algunas cosas que pudieron haberse construido con mayor consenso y que hubieran causado menos irritación en la población, incluso generar algún grado de desconfianza en algunas de las bancadas, ha sido uno de mis errores. Deme un ejemplo concreto. Las reformas políticas que no se concretaron en el periodo anterior. Yo creí haber logrado un consenso con el Partido Liberal y con el Partido Libertad y Refundación para hacer una recomposición del Tribunal Supremo Electoral. Logramos la aprobación en primera legislatura. Una vez llegando a la segunda legislatura, eso no se pudo dar. Y yo creo que en buena parte fue porque dejé un periodo, ventana muy amplio, es decir, lo aprobamos con demasiada antelación hacia la ratificación, lo que permitió que ahí se agrietase un poco el convenio, que surgiesen otras aristas que fueron las que al final de cuentas pesaron para que no se ratificara eso. Yo creo que de haberlo hecho, hubiéramos tenido un proceso electoral un tanto más calmado. Presidente del Congreso, dirige usted una institución que tiene integrantes que están en líos en los tribunales. ¿Qué sensación le provoca eso? No puedo negar lo que causa cierto grado de inquietud. Incluso muchas de ellas son personas muy cercanas como amigos. Da sentimientos encontrados. Afortunadamente creo que no se ha reflejado en el ámbito de camaradería ni en la legislación, ni en el espíritu de legislar del Congreso Nacional de la República. Uno puede sentir un sentimiento de solidaridad con alguna persona por afinidad emotiva, por cariño que se ha cultivado durante tantos años en el Congreso, pero también tiene que tener la objetividad de que es obligación nuestra respetar la ley,
No podemos nosotros ni menospreciar ni minimizar el accionar de los operadores de justicia, llámese este Ministerio Público, llámese este Corte Suprema de Justicia. Al final de cuentas esperamos que prevalezca lo que la ley dice. Y con esto estoy diciendo, me estoy poniendo en terreno neutral. ¿Cuántos diputados hay en líos en los tribunales? Actualmente creo que habrán unos 10, 11. ¿Le parece escandaloso la cifra? Sí, sí, pero como le digo, espero que prevalezca la justicia, debemos velar por el debido proceso, pero busquémosle el ángulo positivo a esto. Esto demuestra que nadie está fuera de la ley, que cuando hayan indicios racionales de que alguien la haya violentado o la hayamos violentado, todos debemos estar de cara a afrontar nuestras responsabilidades y obviamente hay que hacerlo con la objetividad del caso. ¿La Maxi ha actuado bien? Es que creo que aquí no actúa la MAXI, aquí actúa la Fiscalía contra el Ministerio Público, la Fiscalía contra la corrupción. De acuerdo, pero el papel de la Maxi, se la voy a plantear de otra manera, ¿el papel de la Maxi lo ha cumplido bien? Yo creo que su papel debe circunscribirse a acompañamiento, como es el espíritu del convenio, de potenciar las capacidades cognitivas y de procesamiento técnico que debe tener el Ministerio Público. Si alguna gente se ha quejado de que ha trazado esa línea, pues a mí no me consta, pero si alguien lo siente así, tiene el derecho a reclamarlo y exigir de que no se haga de esa manera. ¿La Maxi debe continuar más allá del 2020? Eso hay que medir los impactos, sobre todo del propósito con que fue traída acá. Recuerde que el convenio de la MAXI es con el Poder Ejecutivo. Sí, de acuerdo. Y llega al Poder Legislativo. ¿En donde se refrenda? Donde se refrenda precisamente por dos cosas. Una, porque trasciende el periodo presidencial, y la otra, porque solo el Congreso Nacional de la República puede autorizar convenios internacionales, sobre todo si van a hacer acompañamientos en materia judicial en el país. Claro. Entonces, cuando le toque al Congreso, tendrá el Ejecutivo que enviar, en caso que el Ejecutivo decida continuar esto, enviar la argumentación por la cual cree debe continuar o no continuar. De no continuar no llegaría. Claro. De continuar, el Congreso, como órgano colegiado, también hará sus valoraciones. Entiendo bien que esto es como un partido de fútbol, pero más o menos que durará 90 minutos y llegará el momento de evaluar el resultado no solamente de los acompañantes, de los consejeros, de los asesores, sino de los órganos que están aquí precisamente recibiendo ese acompañamiento para fortalecerse. Entiendo bien eso, pero de esos 90 minutos han transcurrido ya el 70%, porque ya lleva la Maxi 3 de los 4 años para los cuales fue establecida. En estos 4 años, en estos 3 años ya se puede hacer una evaluación parcial. ¿Usted cómo lo califica? Bueno, yo creo que sí ha avanzado bastante el Ministerio Público, porque quiero subrayar esto. A veces tendemos nosotros a ponerle todo el peso de la actividad sobre los hombros a la MAXI. Y yo creo que el convenio es claro, esto es responsabilidad del Ministerio Público. Ha avanzado mucho, sobre todo para lo que se trajo. La valoración, si usted lo pone como un partido de fútbol, también en el minuto 92 se meten goles. Entonces, habría que hacer al final de la jornada una valoración objetiva y no solo coyuntural. ¿Qué repercusiones partidarias ha tenido todo este enredo legal en que se encuentra su correligionario, el expresidente Lobo? Bueno, saltan a la vista. El presidente Lobo, pues, ha sido un actor importante en este tipo de actividades. Él ha expresado públicamente cuáles son sus opiniones. Yo les decía el otro día a algunos colegas suyos que me entrevistaban con el reciente caso de su esposa, que miraban en el Congreso, en el Partido Nacional y sobre todo en la reciente
apertura de la última legislatura, que hay un sentimiento de cariño y respeto hacia el presidente Lobo. Digo yo, mire, y es que es lógico entenderlo. El presidente Lobo tiene una dilatada carrera política. Desde luego, y eso se comprende. Y eso se comprende. ¿Hay ensañamiento político contra él como él Antes de llegar a eso, quiero decir a qué responde ese aplauso y esa solidaridad con el presidente Lobo. Y esa dilatada carrera política le permitió a él crear muchas amistades, cultivarlas y obviamente el ser humano responde mucho al aspecto afectivo. Yo les decía, pero si hasta la Sagrada Escritura lo dice, porque estuve sed y me diste de beber, porque estuve hambre y me diste de comer, porque estuve preso y me fuiste a ver. Entonces, eso no debe asustar a nadie, ni debe malinterpretarse como un rechazo a la acción de las actividades judiciales, sino lo que se ve debe interpretarse como un sentimiento de cariño y de respeto para un hombre de enorme trayectoria como ha sido el presidente Lobo. ¿En qué consiste su idea de la consulta popular? ¿Qué me puede contar de la reciente contratación de su hija en el Banco Central? Me lo responde después de una pausa. Tienen la palabra nuestros patrocinadores. Doctor Oliva, en esta semana fue juramentada una de sus hijas como integrante del directorio del Banco Central de Honduras. ¿Cuál es la historia que está detrás de este nombramiento? Bueno, en primer lugar, es mi única hija, no es una de mis hijas. Ah, perdone. Es mi única hija. Detrás de esa historia está una profesional joven, de 30 y tantos años, abogada y notaria pública, que entra a una institución donde la nombra el presidente de la República, no la nombra el presidente del Congreso Nacional, que tiene méritos profesionales, y si algunos le quieren buscar méritos políticos, también tiene méritos políticos, y que no deberían necesitarse para una institución como el Banco Central. No, yo lo que le digo es que si algunos le quieren ver eso, también los tiene. Esos méritos los ha valorado el presidente de la República para estar ahí y creo que llega con suficiente experiencia laboral para desempeñar el cargo. ¿Cuáles son esas credenciales? Y al final de cuentas, quizás el mayor problema que tiene la muchacha es ser hija mía y que hay algún sector de prensa, o sobre todo de las redes sociales, que se han ensañado haciendo ese tipo de señalamientos. Pero bueno, eso es parte de... Yo estoy acostumbrado que en política muchas veces no puedes esperar caballerosidad ni trato amable o respetuoso en esos campos. Así que ella tiene experiencia de haber trabajado en el sistema judicial del país, ha trabajado también como asesora legal en la empresa nacional de energía eléctrica. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta que usted me hizo de que cómo veo la consulta electoral, esto es una propuesta que ha venido haciendo la oposición política específicamente para un tema que lo ha llevado y traído el expresidente Zelaya Rosales. ¿Cuál es su idea de la consulta? Sobre la llevada y traída constituyente. Mi idea sobre la consulta popular es lo que está en el artículo 5 constitucional, donde habla de los dos mecanismos que existen para realizarla, que son el plebiscito, que son el referéndum, y que se aplica, pues ya sabe, en situaciones de tipo particular. Claro. ¿En qué punto estamos llegando? Estamos llegando a algunos puntos en que creo, y es mi percepción muy personal, difícilmente vamos a ponernos de acuerdo. Hay una realidad palpable, hay un presidente de la República que es reelecto, hay otra realidad palpable, hay dos fuerzas políticas, las segundas más fuertes en el país, que son Libertad y Refundación, y el Partido Liberal, que no aceptan que haya soluciones en el Congreso. Y yo creo que en alguna medida tienen razón, porque siempre va a haber cuestionamientos de tipo de arreglo político y por lo tanto, si hay temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, pues yo diría que vayan al pueblo a consultarse.
Ahora, hay algunas condicionantes que no las he puesto yo, las ha puesto el Partido Libertad y Refundación. Y uno de esos pasa por la constitución del nuevo Tribunal Supremo Electoral, que se llamará ahora Consejo Nacional Electoral, por la nueva figura del Tribunal de Justicia Electoral, y también por las reformas que le van a dar una robustez al Registro Nacional de las Personas, de forma tal que le permite emitir un nuevo padrón electoral. ¿Tiene idea ya de cuáles asuntos no lograrán un acuerdo entre las fuerzas políticas y entrarán en la bolsa esa de los aspectos que van a dilucidarse en una consulta? ¿Tiene claro ya a estas alturas qué temas tienen que ir a consultársele a los ciudadanos? Sí, yo lo tengo algunos claros. Algunos no me gustaría decirlo porque no quiero perder esa condición de interlocutor válido, pero por las pláticas uno siente dónde hay flexibilidad y dónde no la va a haber. Claro. O dónde hay acuerdos más fáciles de lograr. Claro, pero yo creo que no sería muy ético de mi parte anticiparme a como a satanizar ciertos temas, sino que debo darle el espacio de reflexión a todas las fuerzas políticas, porque con esto también quiero señalar que aún en mi partido político hay cierta inflexibilidad en algunos temas, y es normal que así sea. Pero también es normal que los políticos platiquemos, que los políticos devenimos en la ineludible obligación de construir consensos para los que nos mandó el pueblo hondureño. Y claro. No nos mandó a pelear, nos mandó que nos pusiéramos de acuerdo. Desde luego. Y nos mandó a construir lo mejor para el país. Desde luego. Ahora que usted mencionaba al expresidente Zelaya y los acuerdos para la reconstrucción del Tribunal Electoral, ¿cómo ha logrado el Partido Nacional los pactos que tiene con don Manuel Zelaya y con Libre? ¿De a qué pacto se refiere? A los acuerdos, por ejemplo, para el tema del Registro Nacional de las Personas, para el Tribunal Superior de Cuentas y para el Tribunal Supremo Electoral y Consejo Nacional de Elecciones. Mire, en primer lugar, todos partimos de una realidad, y es que hubo un proceso electoral anterior muy conflictivo, una etapa postelectoral muy conflictiva, y que son situaciones que tenemos que superar. Y eso solo se puede superar mediante un diálogo abierto, franco. En ese diálogo se identificó que era necesario tener un proceso electoral lo más transparente posible, lo más incluyente posible, y ahí hay tres ejes transversales que hay que ir construyendo. Uno es una mayor representatividad de las fuerzas políticas en los organismos electorales, y la otra cosa que también se identificó es que necesitamos un sistema de identificación nacional más acorde con las normas internacionales, que incluso nos llevaría a mejores relaciones con los demás países, porque si el sistema de identificación, llámese tarjeta de identidad, llámese pasaporte, es seguro, no va a estar en manos de narcotraficantes, de delincuentes o de hasta terroristas. O el carnet electoral en los países que así lo usan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto pasa por reestructurar el Registro Nacional de las Personas. Y como en esas avenidas coincidimos todos, sobre todo las tres fuerzas políticas mayores, decidimos, bueno, pasemos por entrar a una junta interventora que nos haga un proceso que permita ir reacondicionando o ajustando estas cosas. Además de eso, ya teníamos adelantado pláticas con Unión Europea, y siguen estando en la mayor disponibilidad a ayudarnos desde el punto de vista financiero y técnico para estas situaciones. Y de allí llegamos a la conclusión que había que cambiar las personas y que había que cambiar la estructura de los organismos electorales, y en eso coincidimos. Presidente, ¿desdeña usted el resultado del diálogo que impulsó las Naciones Unidas el año pasado? No, no, para nada. Fíjese que lo interesante es que si yo sé que usted es una persona muy acuciosa y va a investigar, esto que hicimos, crear un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral. Es fruto de aquello, me va a decir. Y
las reformas Registro. al registro es un punto donde coinciden los partidos políticos, coinciden los que estuvieron en el diálogo nacional auspiciado por las Naciones Unidas, coincide el documento de la Organización de Estados Americanos, coincide el documento que nos llevaron los ilustres señores expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Entonces sí se tomó en cuenta esas situaciones. Y aquí no se trata de menospreciar a nadie. Incluso yo recibí notables de aquí en la política hondureña, que hacen llamar junta de convocantes. Recibimos también ilustres ciudadanos de la zona norte del país que se sintieron excluidos de cualquier tipo de diálogo y vinieron e hicieron sus representaciones. Esta semana me reuní con algunos miembros de partidos de menor volumen electoral en las últimas elecciones y también con partidos que están en proceso de formación. En su agenda, ¿cuáles reformas electorales faltan? Bueno, yo lo que he dicho es que en esto hay que tener la suficiente amplitud de mente, como hay que tener también una sostenibilidad en la voluntad para escuchar a todos los actores. Me voy a abstener de decirla porque son de conocimiento de todo el mundo y que uno la ve de una manera, otro la ve de otra manera. Yo sé que usted va a salir con la segunda vuelta. Es un tema que yo le he dicho. No he mencionado yo el tema, porque me dice Aquí no lo ha mencionado. Pues sí, lo menciona allá en el Congreso Nacional de la República. Entonces, no hay todos... ¿Por qué se adelanta usted a mis preguntas? No. No he tocado el tema, pero si quiere, refiérase a él. No, sí me voy a referir a él. Le decía que es un tema que cada quien tiene una visión particular de hacerlo, e incluso dentro de las mismas fuerzas políticas representadas en el Congreso no hay como una especie de unanimidad en el criterio de aplicación de la misma. Por lo tanto, necesita, yo creo, un amplio y profundo debate. ¿El Congreso que usted dirige le ha dicho que no a alguna iniciativa del Poder Ejecutivo? Sí. ¿Cómo cuáles? La propuesta del Ejecutivo de darle rango constitucional a la Policía Militar de Orden Público. Y también creo que, si la memoria no me traiciona, cuando se quiso hacer la fusión entre la cartera de Banprovi y la de Banadesa, la que no se obtuvo la mayoría calificada que se necesita para hacer desaparecer una entidad como es las entidades descentralizadas. Desde su oficina, ¿qué calendario se ha establecido para llevar adelante, obviamente, los resultados de ese diálogo que no se puede prolongar indefinidamente? Bueno, yo creo que este año es un año en el que tenemos que salir de los puntos más álgidos. Como ve, lo importante por el tiempo, una línea de tiempo, era la aprobación y ratificación de las reformas constitucionales, como era la conformación de los organismos electorales. Por lo de la ratificación. Por la ratificación, ya se logró. Ahora tenemos a mayo como fecha para poder establecer la normativa que va a reglamentar el funcionamiento de esos cuerpos. De ambos cuerpos, o sea, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Sí. Y lo siguiente, que es la negociación política del nombramiento. La conformación. La conformación del ya mismo. Con nombres, apellidos. Sí. Filiación, si quiere también. No, yo no quiero, pero bueno. Para gusto de los colores. Y después tenemos las reformas a la ley electoral y también algunas que implican reforma constitucional, pero que no eran tan apremiantes en el tiempo. ¿Y si se llega, presidente, a acordar una consulta popular, cuándo debe hacerse? Cuando se tengan los instrumentos que le den la transparencia y la validación del caso. O sea, unos organismos electorales más robustos. Ajá. Y un padrón electoral que lo ratifique. ¿Visto lo visto, 2019 o 2020? Yo creo que 2020.
Tienen la palabra nuestros patrocinadores. Estoy conversando este domingo con el diputado don Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional. Dibujo y converso y dibujo todos los domingos aquí en este espacio único en la televisión mundial, una caricatura que acompaña siempre un diálogo de actualidad con personalidades del país que vienen a darnos, a compartirnos sus puntos de vista, sus enfoques, sus testimonios, sus interpretaciones de la realidad de Honduras. Gracias por acompañar nuestro foro los domingos después de Noche de Gala por Canal 5 y al domingo siguiente a las 8 de la madrugadita, muy temprano, a través de Telesistema Informativo. Es un honor para nosotros estar en sus hogares este día del descanso. El presidente del Congreso está con nosotros. Estoy avanzando bastante en la elaboración de la caricatura, presidente. Ya voy a entrarle al color. Vamos a ponernos de acuerdo en algunos detalles de acá. El transcurso de la caricatura nos dará para hablar alrededor de este dibujo con el que vamos a honrar su presencia en el programa. Doctor Mauricio Oliva, ¿es usted aspirante presidencial? En ese momento no. ¿Y en el futuro? No sé. No sé por dos razones. Una, porque mi quehacer fundamental ahorita es llevar a cabo este proceso que hemos estado platicando. Sí. Entonces, hacer manifestar una aspiración a este nivel, yo creo que sería un elemento contaminante o distorsionador de mi verdadera aspiración, que no es otra de que darle más, que no es más que darle al pueblo hondureño un proceso electoral de lo mejor posible. Presidente, ¿cómo ve a los otros partidos políticos? Bueno, algo que tengo yo es que respeto mucho las otras organizaciones políticas que tienen todo el sagrado derecho de tomar las posiciones sí, que les correspondan, de organizarse como mejor les convenga o quieran al interno. Y los veo honestamente como pilares fundamentales para mantener un proceso democrático. Nadie puede alegrarse de ver un partido político debilitarse, porque una institución política fuerte contribuye al fortalecimiento de la democracia. Por eso yo siempre he abogado porque se puedan superar las diferencias internas y consolidar liderazgos que le permitan tener instituciones políticas más fuertes. Eso nos conviene a todos en Honduras. En ese mismo orden de ideas, ¿qué impresión le causa a usted la bancada del Partido Liberal en el Congreso que dirige? Bueno, mire, este es un tema recurrente en la bancada del Partido Liberal. Lamentablemente. Lamentablemente. Por lo menos en los dos congresos, o los tres últimos congresos que yo he estado, siempre se da esa decisión en la bancada liberal, aunque la última la veo un poco más confrontativa, más virulenta. Pero he tenido ahí noticias esperanzadoras de que se están más o menos construyendo puentes de entendimiento. Y mi propósito y mi aspiración es que así sea. ¿Qué reformas cree usted que necesita el Congreso para mejorar en sus índices de aprobación popular? Mire, es difícil entenderlo. El Congreso es por excelencia el órgano político. Y este no es, como dicen, consuelo de tontos. Usted vaya a cualquier país del mundo y el que menos aprobación y aceptación de los poderes del Estado siempre es el Congreso Nacional de la República. Le voy a poner, los diputados, y digo porque ahí estaba yo, se quitaron la inmunidad. No tuvo ningún impacto positivo. Se quitaron las famosas dispensas. No hubo ningún resultado positivo. Se quitaron los subsidios. No mejoraron los índices de aceptación. Entonces yo creo que más que ese tipo de cosas,
donde tenemos que hacer mejoría sustancial es en el tipo de leyes y aportaciones que hacemos. Exacto. Pero pasa también por mejorar. Es decir, no hay escuela para diputados, pero sí siendo diputados podemos ir formándonos. Usted ve a veces que ni siquiera el sistema de tramitología parlamentaria conocemos, algunos. Y eso es parte de lo que el Congreso ofrece y seguirá ofreciendo, pero también la vinculación de los partidos políticos que deben tener academias de formación política. De acuerdo. Que deben tener la capacidad de identificar los ingentes problemas nacionales, la capacidad de poder visualizar escenarios a futuro. Soluciones. Que tengan permanencia en el tiempo y que también tengan esa capacidad de flexibilizarse en el mismo, porque lo que hoy van a necesitar siempre ajustes mañana. Pero yo siempre paso diciendo una cosa como disco rayado. Y usted oye, que ahora creo que hay una profesión que ha proliferado mucho, que es la de analista político. Hoy en los medios que dicen que el Congreso debía hacer tal cosa o no debía hacer tal cosa. Mire, nosotros hemos adoptado el lema de un Congreso abierto, plural y democrático. Y usted, que es jefe de comisión, por ejemplo, de educación, yo sé que cuando ustedes toman una decisión, hacen las consultas con todos los actores involucrados y hacen las valoraciones, pero al final de cuentas ustedes terminan en un dictamen que, si bien no es vinculante, es tremendamente ilustrativo para la decisión que el Congreso vaya a tomar en su pleno, ¿verdad? Y será ahí la correlación de fuerzas la que va a determinar. Pero es precisamente la esencia misma de la legitimidad del Congreso, que somos representantes del pueblo. Entonces no necesitamos que nos legitime Perencejo, Juancito, Toñito o quien sea. Es el pueblo mismo que nos da, cuando nos da su voto, nos deposita confianza. Que tenemos que sernos merecedores y dignos de esa confianza, correcto. Que hay algunos que puedan irse por la banda y no cumplir ese mandato popular, correcto. Pero que al final de cuentas esa delegación que nos da el pueblo hondureño la ejercemos nosotros, ineludiblemente tenemos que hacerla de la mejor manera. Claro, estamos claros en eso. Algunos otros tópicos, presidente del Congreso. ¿Dónde ve flojo, por usar un eufemismo, al Ejecutivo? Mire, la Constitución dice que debe haber independencia y complementariedad de los poderes. Yo creo que este Ejecutivo ha hecho enormes esfuerzos en distintas materias, seguridad, generación de empleo, pero la situación del país no es fácil. Todos queremos tratos preferenciales, algunos tenemos que hacer sacrificios, otros tienen que hacer sacrificios, pero debemos ver la manera de cómo los conjuntamos. Yo creo que ahorita hay que retomar el esfuerzo de conjuntar los sectores populares, los sectores empresariales y reactivar un poco la agenda que con buen suceso se estaba llevando al inicio, a finales del gobierno anterior, y que hoy por una serie de situaciones que han venido a impactar en la economía hondureña, he notado cierta reticencia. Entonces, para mí es bueno reconstruir una buena relación con los sectores populares, que yo sé que el presidente Hernández hace el mejor de sus esfuerzos en eso, y también con el sector productor del país, para mejorar el sistema de inversión, que todo este proceso postelectoral que fue tan conflictivo incidió de manera negativa y ha tenido una especie de detente en el aspecto de inversión. La última pausa del programa, Vanegas, siga con nosotros, que retomamos la charla con el presidente del Congreso en instantes.
El presidente del Congreso nos ha hecho el honor de acompañarnos este domingo en el programa Vanegas. Estoy terminando ya los últimos detalles de la caricatura en su honor. Evidentemente que la bandera, querrá usted que sea la bandera de Honduras, ¿no? Obviamente. ¿El color de la corbata podemos llegar a algún acuerdo o prefiere así con esos tonos azul profundo y botoncitos rojos que la lleva hoy? Sea fiel a la A la realidad del modelo. A la realidad. Muy bien. Si no le hubiera mandado una foto, Bueno, muy bien. Entonces, con ese acuerdo vamos a agregarle los últimos colores a la caricatura que estoy elaborando aquí, presidente del Congreso. ¿Cómo interpreta usted que en los últimos casi 2 años el gobierno de los Estados Unidos no ha nombrado embajador en Honduras? Bueno, no creo que sea algo atinente a la política hondureña. Recuérdese, con todo respeto lo digo, que la política del presidente Trump, la política exterior, dista mucho de la política exterior del gobierno precedente del Presidente Obama. Presidente Obama. Viene de 8 años de gobernar el Partido Demócrata. Lógico es que la mayoría del personal del Departamento de Estado sea gente que por lo menos ideológicamente esté más encaminado hacia ese sentido. Y son 100 y pico de embajadores los que no han sido nombrados. Sí. No solo es el de Honduras. Sí. Desconozco las razones por la cual no fue confirmado el señor Palmieri, que tuve la oportunidad de tratarlo en un par de ocasiones. Incluso fue agregado político aquí cuando era presidente don Ricardo Maduro. Y de muy buen sucedo, de muy buena amistad en Honduras. Pero es algo que es parte de la soberanía norteamericana. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que tienen los políticos en las caravanas de migrantes? Como dijo, yo creo, alguien por ahí, o lo dije yo en un discurso también, esto tiene raíces profundas, ancestrales en nuestra vida. La migración ha sido como una especie de corriente continua. Yo me acuerdo en los años 60, un buen grupo de gente de Choluteca migró a Estados Unidos y casi se llevó a su familia, y era mucho más fácil allá. El periodo de la posguerra también necesitó mucho, y durante la guerra se necesitó mucha mano de obra extranjera. Y quizás lo más ilustrativo que he visto yo es un libro que surgió para cuando fue los 200 años de fundación de Estados Unidos, que lo escribió un señor que se llamaba James Bichner, y el libro se llama Centennial, que lo tradujeron al español como La Saga de Colorado. ¿Cómo se fundó el estado de Colorado? Sí. Puro inmigrante. Desde que aquellos que salían de los pogroms en Rusia hasta los mexicanos de la Revolución del 1910, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de la migración ha sido constante. Ahora, se ha agudizado por una serie de factores. Uno de los factores que ha influido, obviamente, es la falta de empleo, aumento de los índices de pobreza, la inseguridad, falta de educación, porque la gente cree que el sueño americano es más fácil conseguir trabajo allá y aquí hay menos oferta de empleo, sobre todo para mano de obra calificada. La comunicación. Usted va y encuentra el más humilde de los hondureños que tiene un hijo allá y habla con él por vía teléfono y le cuenta de un mundo diferente allá y lo estimula para que se vaya allá. Los procesos de desintegración familiar acelerados que se han dado en el país también por múltiples factores. Entonces esa multifactorialidad que hay es lo que ahora incluso es un negocio enorme. Le estoy hablando que hicimos un análisis hace como 4 o 5 años y lo que se movía de manera conservadora en el tráfico de personas hacia Estados Unidos por los llamados coyotes era en aquel entonces más o menos $700 millones anuales. No, es una fortuna de transnacional, digamos. Tremendamente alarmante. Este gobierno, el primer gobierno de presidente Hernández, el primer periodo,
debutó, se acuerda, con la crisis de niños migrantes. Sí, los menores no acompañados, no muchos acompañados. de ellos. No, sí iban acompañados. Lo que pasa es que la delincuencia muta de manera acelerada. Mire, se dieron cuenta que había ahí una brecha en la legislación norteamericana que un niño no podía ser detenido. Entonces, el coyote lo llevaba hasta a la línea fronteriza y le daba un papel donde iba apuntado el nombre y el número de teléfono de un pariente en Estados Unidos. Imagínese, el pariente vivía en Pensilvania o en un lugar de Pensilvania, digamos Filadelfia. Y le decía, no, es que voy por donde mi tío, fulano de tal. La obligación legal era que había que entregar el niño a esa persona. Para reunificarlo con la familia. Sí, y el juez le daba una cita en un periodo determinado, póngase un mes. Tiene que presentarse para ver cuál va a ser el estatus migratorio de este niño. Obviamente no lo volví a ver. Y el niño entraba fácilmente a los Estados Unidos. Los norteamericanos han tenido que hacer soberanamente los ajustes del caso. Presidente, hemos llegado al término de nuestra conversación y quiero sellar esta plática con usted obsequiándole una caricatura, como siempre hacemos con los invitados que nos acompañan cada domingo. Comparto con los gentiles televidentes la caricatura del honorable presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva Herrera, y la coloco en sus manos con el ferviente deseo de escuchar su opinión. La veo muy buena, muy parecida a las otras que había hecho, o sea que mantiene la lealtad a su pluma. Créame que se la voy a dar a doña Rina, le va a gustar mucho. Muchas gracias, presidente del usted, Congreso. muy amable. Déjeme una palabra como respuesta a mis últimas inquietudes, por favor. ¿Qué pensamientos rondan sus desvelos? Encontrar los puntos de entendimiento para una mejor Honduras. ¿Qué le ha enseñado su estadía en el Congreso de 5 periodos? Tolerancia, humildad. ¿Qué es lo que más valora usted en la vida? La salud, la cercanía de mi familia. ¿Cree usted que existen los extraterrestres? Es una pregunta que me la planteé hace muchos años cuando leía a Carl Sagan. Y un día le voy a pasar un video que me pasó un amigo. La última foto que tomó el Voyager, ya retirándose de la Tierra, cuando iba en ese viaje, se vemos como un granito de arena en este múltiple espacio. Entonces le queda una vez la duda, ¿seremos nosotros tan privilegiados en este grano de arena del universo de ser los únicos inteligentes? ¿Dónde hay que hacerle una cirugía a Honduras, doctor? Bueno, yo creo que hay que hacerle varias. Don Mauricio Oliva, ¿qué ventajas tiene cocinar con aceite de oliva? Muchas, sobre todo si es con extra virgen. ¿Qué es la honra? La honra es el reconocimiento que la sociedad, los amigos le hacen a las personas que actúan de la mejor manera posible. ¿Qué adjetivo, uno solo, es el que mejor describe a su esposa? Lealtad. Yo creo que también tiene una enorme dosis de amor y tolerancia en esta difícil labor que estamos realizando. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros este domingo. Espero que se haya sentido cómodo y que regrese cuando así lo estime. Con un caballero como usted siempre se siente uno cómodo. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Igual. A todos gracias. Adiós.